En esta ocasión hablaremos de transformaciones. Recuerda que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los siguientes triángulos 1 y 2 son congruentes, pero no están en la misma posición. Podemos utilizar tres tipos de cambio de posición para mover el triángulo 1 a la posición del triángulo 2. Un cambio de posición es invertir el triángulo 1 como si volteáramos una hoja, como aparece aquí. Un segundo cambio de posición es trasladar el triángulo 1 a la derecha. El tercer cambio de posición es girar 90 grados el triángulo 1 en el sentido de las manecillas del reloj. Estos movimientos de invertir, trasladar y girar se llaman transformaciones y tienen nombres especiales que se enumeran en esta tabla. El movimiento se llama invertir, el nombre es reflexión. El movimiento que se llama trasladar se llama traslación y el movimiento que es girar se llama rotación. Una reflexión de una figura sobre una recta, invertir, produce un reflejo exacto de la figura que se invierte. En un plano de coordenadas, podríamos invertir figuras en las rectas representadas por el eje de las X o en el eje de las Y. Veamos este ejercicio. Los vértices del triángulo RST están ubicados en R 4,3, aquí está el punto, S 4,1, aquí está, y T 1,1. Y dice, dibuja el triángulo RST y su reflejo en el eje de las X. Graficamos los vértices, estos que nos habían mencionado, y dibujamos el triángulo. El reflejo del triángulo sobre el eje de las X es el lugar en el que el triángulo aparecería si lo invirtiéramos en el eje de las X. El reflejo de cada vértice está en el lado opuesto del eje de las X, a la misma distancia del eje de las X que del vértice original. Por lo tanto, el reflejo de R está en 4, -3. A este vértice lo llamamos R'. La ubicación de S' está en 4,-1 y T' está en 1,-1. Después de ubicar los vértices, dibujamos nuestro triángulo R'S'T'. Una traslación desliza una figura a una nueva posición sin girarla ni invertirla. Veamos este ejemplo. El rectángulo ABCD tiene vértices 4,3, 4,1, 1,1 y 1,3. Dibuja este rectángulo y su imagen traslada 5 unidades hacia la izquierda y 4 hacia abajo. Entonces tenemos 4,1, dice que 5 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Entonces A' nos queda en -1,-1. Y lo mismo hacemos con B, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. El punto o vértice B' nos queda en -1,-3. Lo mismo hacemos con el vértice C, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y 1, 2, 3, 4 hacia abajo. C' nos queda en -4,-3. Y por último D, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Nos queda en -4,-1. Y ya trazamos nuestro rectángulo. Para completar la imagen. Una rotación de una figura gira la figura en torno a un punto específico llamado centro de rotación. Al comienzo rotamos 90 grados el triángulo 1 en el sentido de las manecillas del reloj. El centro de rotación es el vértice del ángulo recto. En la ilustración que tenemos aquí, el triángulo ABC se gira 180 grados en torno al origen. Recordemos que el origen es el punto 0,0.
Una manera de visualizar el efecto de la rotación de una figura es trazar la figura en una transparencia. Coloca después la punta del lápiz sobre el centro de rotación y gira la transparencia según la rotación descrita. Veamos este ejemplo. Las coordenadas de los vértices del triángulo PQR son 3,4, 3,1 y 1,1. Dibuja también su imagen el triángulo P'Q',R' después de una rotación de 90 grados en torno al origen, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Así nos iríamos. ¿Cuáles serían las coordenadas de los vértices del triángulo P'Q',R'? Colocamos luego una transparencia sobre el plano de las coordenadas y trazamos este triángulo. Colocamos también una marca en la transparencia alineada con el eje de las X. Esta marca se alineará con el eje de las Y después de girar 90 grados la transparencia. Después de trazar el triángulo en la transparencia, apoyamos la punta del lápiz en la hoja sobre el origen, que es el centro de rotación en este ejemplo, manteniendo la hoja cuadriculada en su lugar. Rotamos 90 grados la transparencia, un cuarto de la vuelta, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La imagen del triángulo gira hasta la posición que se muestra, mientras el triángulo original permanece en su lugar. A la imagen girada la llamamos triángulo P'Q',R', y a través de la transparencia vemos que las coordenadas de los vértices de P' es menos 4,3, de Q' es menos 1,3 y de R' es menos 1,1. Una ampliación es una transformación que cambia el tamaño de una figura conservando su forma. Si reducimos o ampliamos una figura, la imagen resultante no es congruente con la figura original, pero la imagen es semejante a la figura original porque la forma es la misma. Una manera de cambiar el tamaño de una figura graficada en un plano de coordenadas es multiplicar las coordenadas de los vértices de la figura por un número constante. Aquí aparece el resultado de multiplicar por 2 las coordenadas de los vértices del triángulo. El factor de escala aquí sería 2. Así que si multiplicamos 2 por 0 nos da 0, 2 por 4, 8. Aquí 0 por 2, 0, 0 por 2, 0, 6 por 2, 12 y 0 por 2, 0. El número por el que multiplicamos es el factor de escala de la ampliación. Si simplemente multiplicamos las coordenadas de la figura por el factor de escala, el centro de la ampliación es el origen, que es el punto 0,0. Veamos este otro ejemplo. El triángulo XYZ tiene vértices en X 1,1, Y 2,1 y Z 1,2. Dibujemos el triángulo y la imagen ampliada con el centro de la ampliación y con un factor de escala de 3. Así que veamos que podemos sacar primero los pares ordenados de los vértices. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Lo que me resulta en X', Y', Z'. Y así ya puedo graficar los vértices de la ampliación y completamos el triángulo. Este triángulo está a un factor de escala de 3.